Imaginemos un partido de baloncesto, 5 contra 5, máxima competición, los segundos vuelan. Junto al banquillo, dos entrenadores que mueven, que intercambian sus jugadores como si fuesen piezas de ajedrez. Toman decisiones frenéticas, manejan miles de variables, no hay suficiente tiempo en los tiempos muertos, pero ellos están preparados para eso. El oficio, la experiencia de toda una vida dedicada a ese deporte hacen tomar las mejores decisiones y labran a los mejores estrategas, pero eso hasta ahora, porque la inteligencia artificial es ya un asistente más que los entrenadores toman en cuenta porque llegan en el análisis donde la mente humana ya no puede llegar. El dilema llegará cuando nos preguntemos ¿quién está decidiendo? ¿La máquina o la persona? Hoy en Noray de Ideas nos acompaña un experto en análisis de datos y en particular en la aplicación de la inteligencia artificial y el Big Data al ámbito deportivo, sobre todo al baloncesto. Con Fran Camba comienza Noray de Ideas, así que soltamos amarras. Fran Camba, analista de datos en la Liga ACB, trabajando con equipos como el Obradoiro, el Básquet Girona. Bienvenido, gracias por estar en Noray de Ideas. Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo termina alguien con formación en física? Porque tú eres físico, en la Liga ACB. Pues no tiene una explicación sencilla, como casi todo, ¿no? Es una concatenación. A mí me interesa, por la formación que tengo, las matemáticas. Me interesan mucho. Estoy muy vinculado al baloncesto también. Jugué muchos años, entrené también. Tengo relación con entrenadores que ahora son entrenadores profesionales, con jugadores. Entonces, sobre el año 2000, principios de los 2000, se produce en NBA, que es la liga de referencia en baloncesto, una revolución, ¿no? Empiezan a recoger datos, implementan esos datos como forma de tomar decisiones en los equipos, en los staffs, en las direcciones deportivas. Y nosotros en Europa, fuera de baloncesto, que es fuera de NBA, vamos un poco a remolque de eso, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención cómo usan el dato, qué hacen con él, porque es algo que no se había explotado suficientemente. Empiezo a investigar un poco, me hago con los libros, ¿no?, que empezaban a salir allí. Tengo un libro de 2002 que había que pedirlo allí, te lo traía, no había Amazon para que te lo dejara en casa. Y por esa fecha, Moncho Fernández, que es ahora entrenador de Básquet Girona, ya es entrenador profesional, Gijón, ¿no? Y empezamos a investigar un poco, ¿no?, qué se puede hacer con esto y tal, vamos poco a poco. Él pasa por diferentes equipos, llega a Obradoiro, y en enero de 2016 me dice que hay una posibilidad de incorporarse, ¿no?, como analista de datos. Entonces yo dejo lo que estoy haciendo, me incorporo y hasta hoy. ¿Y lo que estabas haciendo era? Dar clase. ¿Eras profesor? Era profesor de matemáticas en secundaria, sí. Qué maravilla, me suena eso a la película Moneyball. No sé si es lo mismo por la gente que nos está escuchando. Moneyball, rompiendo las reglas. Brad Pitt. Sí. Que de repente, año 2001, claro, estamos hablando del béisbol. Y en el equipo Oakland Athletics, basado en un hecho real, que se vale de los datos que le proporciona un economista, que es analista de datos, y entonces hacen que el rendimiento del equipo pues despunte, ¿no? Esto se hacía en 2001. Béisbol. Se aplicó al baloncesto también. Sí. No sé dónde empezó. A ver, son deportes diferentes, ¿no? El béisbol yo creo que es mucho más sencillo para el tratamiento de datos. Es un deporte, digamos, mucho más reglado. O sea, una persona que lanza una pelota, otro que batea, corres a las bases y más o menos no hay esa complejidad de tomar datos, ¿no? Fútbol, baloncesto es mucho más dinámico. Jugadores que se mezclan, que interactúan, que es mucho más complejo. Entonces es más difícil, yo creo que es bastante más complicado llevar el dato a un deporte colectivo como fútbol, balonmano, baloncesto, que no a un deporte tipo béisbol o a lo mejor tenis o bádminton. No, tiene su complejidad también, ¿no?, pero quizá no tanta. Entonces vamos como un poco a remolque, vamos con un delay, con un retraso de, no sé, unos cuantos años, porque necesitamos la infraestructura de toma de datos, que es mucho más compleja, desarrollar métricas y modelos que se adapten al juego, a nuestro deporte. Entonces vamos con cierto
retraso en cuanto a implementar todo eso. Pero, Fran, claro, lo que estamos hablando, de lo que sale en la peli, es un análisis de datos. Todavía no entra ahí la inteligencia artificial en el año 2001, pero ¿tiene relación? ¿Cómo es la evolución desde un analista de datos en un equipo de, en este caso, baloncesto, a ya utilizar herramientas de inteligencia artificial? Lo que hay siempre por detrás son matemáticas. Lo que hace este chico en este equipo de béisbol, en el Oakland Athletics, es aplicar modelos matemáticos que no se aplicaban en el mundo del deporte y se aplicaban en el mundo de la economía para encontrar ventajas competitivas donde nadie las encontraba. Entonces tienen éxito porque logran llegar, no recuerdo si era a las finales, o sea, con el presupuesto de ese equipo tienen muchísimo éxito. Pero bueno, no deja de ser matemáticas. A partir de ahí hay una evolución en la algoritmia, en redes neuronales, en la IA generativa que tenemos ahora. O sea, todo eso, todas esas herramientas que los investigadores van poniendo a disposición de todos los sectores, empresa, banca, deporte, de todos los sectores. Entonces el deporte acaba aprovechándolos, lógicamente. O sea, algoritmos que podemos utilizar nosotros para modelar cualquier circunstancia del juego son algoritmos que están a disposición de cualquiera para implementar en su negocio, para hacer mejor su negocio o su vida o cualquier administración o cualquier organismo ONG que quiera mejorar aspectos de su actividad puede implementarlos perfectamente. Porque, ya te he avisado que van a ser preguntas, algunas de ellas muy básicas, porque, a ver, ¿tu profesión cómo se llama? O sea, analista de datos, sí. Gurú en inteligencia artificial, mago. No. Es un analista de datos que intento conocer el negocio, o sea, el juego. Nuestro negocio es el juego. Conoces el juego, tienes una formación científica que te permite saber interpretar el algoritmo que hay detrás y saber tener el conocimiento para modelar acciones del juego. Entonces, es mezclar esas dos vías, saber qué modelos puedo aplicar y cómo funciona el juego para sacar ventajas. Uh-huh. Y esa profesión de analista de datos, ¿cómo está de incorporada ya en la máxima competición del baloncesto en este caso? En baloncesto poco, porque la infraestructura y los recursos económicos que hacen falta, pues no todos los clubes están dispuestos a invertir ahora mismo en eso. Uh-huh. En fútbol yo creo que está muchísimo más implantado, ¿no? Porque el recurso económico es muchísimo mayor. Lo que puede suponer tener un departamento de analistas de datos en un club porcentualmente en su presupuesto es muy pequeño, que no pasa lo mismo con baloncesto, balonmano, otros deportes que son más minoritarios, ¿no? Entonces, yo creo que se va a implementar más, o sea que ya esto es algo imparable, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con los preparadores físicos. Hace 25 años era relativamente raro que un equipo profesional de baloncesto tuviera un preparador físico. Ahora mismo, en 2025, es impensable, absolutamente impensable, que un equipo profesional no tenga un preparador físico. Y yo quiero pensar que con esto va a suceder, la evolución va a ser un poco parecida, ¿no? Claro, para eso hay que invertir y para eso los equipos tienen que creer que esto es necesario. Exacto, y que revierte en, digamos, la producción o la productividad del equipo. Si hay resultados, habrá más inversión. ¿Da resultados? Yo quiero creer que sí, que da resultados. O sea, yo quiero pensar que lo que aportamos al equipo, al cuerpo técnico, a la dirección deportiva, al club, la inversión que hacen en este departamento de análisis de datos, pues tiene un retorno que realmente compensa esa inversión. ¿Los entrenadores tienen interés en esta tecnología o hay reparos por parte de alguno de ellos? Sí, hay de todo. ¿Quién me va a decir a mí que tenga que cambiar a este jugador porque un matemático haya...? No, pero yo no creo que sea por... Honestamente no creo que nadie vea amenazada su profesión porque lleguen los datos o la IA o herramientas que te ayuden a desarrollar tu trabajo. No creo que nadie se vea amenazado.
la mayoría de las veces es desconocimiento. O sea, no sabes. Y yo, es una fase que tuve que pasar, ¿no? Cuando Moncho me llama, cuando Obradoiro me llama en el 2016 para incorporarme, al principio también hay que ejercer un poco de labor didáctica, ¿no? Le podéis pedir esto a los datos, me podéis pedir esto a mí, tenéis que saber lo que podemos hacer y lo que no. Entonces, cuando todo el mundo sabe todo el mundo me refiero dentro del club, ¿no? Dirección deportiva, staff, todo el mundo sabe lo que le puede pedir a los datos, lo que realmente se puede aportar desde ahí, todo fluye mucho mejor, es todo mucho más fluido. Bien. Ya te conocemos, ya conocemos a qué te dedicas, ya conocemos el potencial de lo que te dedicas. Vamos a ver cómo se aplica esto en la cancha. Por ejemplo, ¿de qué manera es útil tu trabajo, la inteligencia artificial, el análisis de datos, para ser más productivos en la cancha? Vale, pues hay diferentes aspectos del juego. Por ejemplo, lanzamientos a canasta, ¿no? Evaluar si un lanzamiento a canasta que el entrenador, que el cuerpo técnico le proporciona al equipo, a un jugador, evaluar si ese es un buen o un mal lanzamiento es muy complicado, porque hay muchísimas variables, ¿no?, que influyen. Entonces ahí es un poco lo que voy a comentar hoy por la tarde en la charla. El juicio humano tiene ruido. Al final, seguramente diferentes entrenadores profesionales, un mismo lanzamiento de un jugador, la mitad te van a decir es un lanzamiento fantástico, sin saber el resultado, ¿eh? Y la otra mitad te dirá, pues no es tan buen lanzamiento, y hasta alguno dirá, vamos, yo no quiero ese lanzamiento para mi equipo ni de ninguna circunstancia. Podemos modelar esa acción del juego, tener en cuenta todas las variables que podemos medir y que influyen en esa acción del juego, para dar una respuesta mucho más objetiva, ¿no? Y decir, este lanzamiento predictivamente tiene esta probabilidad de ser encestado. Juntamos todos los lanzamientos que hacen todos los equipos de la liga durante todas las temporadas que queramos, porque tenemos a nuestra disposición los datos y porque tenemos el modelo preparado, y podemos decir, pues mira, le estás dando a tu equipo lanzamientos que tienen este valor en puntos. Entonces podemos evaluar si estamos rindiendo por debajo, por encima, en la media, qué jugadores están rindiendo por encima o por debajo, podemos detectar talento en otros equipos. O sea, podemos eliminar juicios humanos con ruido que realmente a lo mejor nos desvían del objetivo que buscamos. Pero por centrarnos en esto del lanzamiento, claro, al final un buen lanzamiento es el que entra, ¿no? Es que hay un factor azar, claro. Si has marcado, es bueno. Pero yo a priori, quiero darte el lanzamiento que tenga la mayor probabilidad de ser anotado. ¿Y cómo? ¿Dónde os metéis? ¿En la manera en la que el jugador mueve la muñeca, levanta el brazo? ¿Hasta dónde llega ese análisis? Pues podemos manejar 10, 11, 12 variables. Hoy por la tarde lo voy a contar todo en la charla. Podemos manejar varias variables, juntar todas esas variables en un modelo que entrenamos con lanzamientos de cada temporada. Hay unos 40.000 lanzamientos a canasta. Podemos recopilar 5 temporadas para atrás, o 4 o 3. Entrenamos ese modelo, o sea, lo que se llama aprendizaje automático. Ese modelo queda entrenado y a partir de aquí, con todos los lanzamientos de esa temporada, el modelo nos dice la probabilidad que tiene ese lanzamiento de entrar, ¿no? De ser anotado, ¿no? De darnos puntos al equipo. Sí. Que al final el juego lo que busca es eso. O sea, un entrenador lo que quiere siempre es dar el mejor lanzamiento posible al equipo. Después puede entrar o no, porque hay un factor suerte, un factor azar que no vamos a eliminar nunca, ¿no? Y un lanzamiento de un 80% es como la predicción del tiempo. Puede entrar, el 80% de las veces entrará y el 20% de las veces no. Pero yo quiero darle a mi equipo lanzamientos de 80% de probabilidad, porque a la larga eso va a ser ventaja competitiva para mí. ¿Puedes poner un ejemplo? Porque trato de seguirte en el sentido de, claro, imagínate un lanzamiento que le dé un 80% de probabilidad de encestar. Es decir, que igual analizáis el contrario, analizáis el propio equipo y decís, igual en esta línea o en esta zona de la cancha con este jugador quizá se reúnen las
mejores probabilidades para poder encestar. Es un poco así, es encontrar el movimiento, el momento dulce de cada momento para poder encestar. Eso es, exactamente. O sea, que eso subyace a la propia fisionomía del jugador. O sea, puede influir el jugador que tire, pero también el jugador que le defiende o el jugador que tenga a su lado bloqueando al contrario. Exacto. Es que todas esas son las variables que tenemos en cuenta. Todas. Vale. O sea, no te centres solo en lo que es el jugador. Tenemos que centrarnos también en el contexto. No es lo mismo jugar fuera que en casa. Hay un reloj de posesión que te marca el tiempo que te queda para lanzar a canasta. No es lo mismo estar al principio de la posesión que al final. No es lo mismo ir ganando que ir perdiendo. No es lo mismo que el jugador profesional reciba la pelota de cara y lance o que tenga que hacer una acción previa. Entonces, todas esas variables las tenemos. ¿Y qué buscamos? Es como una ruleta, es igual. Tu probabilidad de ganar estándar, imagínate que sea un 50%. Si nosotros con el modelo, que tenemos esas probabilidades, logramos ajustar la forma de jugar del equipo para que en vez de un 50 sea un 60, le estamos sacando ventaja a la competición, le estamos sacando ventaja a la ruleta. Y esa ventaja en 34 partidos de liga se va a volver en nuestra contra, a nuestro favor. O sea, si tú juegas a un juego en el que el estándar es 50% y tú partes de un 60%, puede ser que un día pierdas. Porque 60 quiere decir que 60 aciertas y 40 no aciertas. Puede ser que un día pierdas, pero a la larga es ventaja para ti. Entonces se trata de eso, de buscar modelos que intenten reflejar la realidad del juego, como cualquier modelo físico. O sea, una ley física refleja la realidad, ¿no? Y te permite hacer predicciones. Por eso los cohetes van a la luna y los aviones vuelan. Y aquí es lo mismo, es modelar el juego de forma que te lleva a las situaciones que sean ventajosas para ti. Modelarlo matemáticamente, claro. ¿Qué pasa? Se puede modelar muchas cosas. Lo que no podemos modelar de momento es si el jugador que está hoy en la pista ayer discute con su novia o se le muere el perro o todavía no tenemos esa capacidad. Entonces hay algunas variables que se nos escapan. Pero todas las que podemos controlar. Esto forma parte de lo que ocurre en la cancha. Has mencionado la posibilidad de lanzar a canasta, pero hay más cosas que ocurren en la cancha. Por ejemplo, las rotaciones, las decisiones que hace el entrenador de que entre o que salga un jugador u otro. ¿Ahí también se mete la inteligencia artificial? Lo medimos, eso lo medimos. Y al medirlo sabemos cuál es el tramo de permanencia en pista en el que cada jugador tiene su máximo rendimiento. Y conforme a eso intentamos que las rotaciones que se hagan se ajusten a ese patrón. Lo que no quiere decir que haya determinadas situaciones en el juego, en partidos concretos, que el entrenador decida que hay que alterar esa rotación y que no sea una mala decisión del entrenador. Pero tiene la herramienta ahí para decidir. O sea, sabe que este jugador a partir de 240 segundos en pista, su rendimiento decae. Entonces la herramienta es 244 minutos en pista. Lo roto. Es que a lo mejor acaba de anotar 3 canastas seguidas. No lo puedo rotar. Aunque tú me digas que el rendimiento cae, yo no puedo sentar ahora a este jugador porque a la larga no me viene bien. Pero tienes ahí la herramienta para decidir, que también es de lo que se trata, ¿no? Que tengas toda la información posible que te permita tomar decisiones. ¿Con qué margen de error? No te puedo dar una cifra concreta, pero al final entra en juego, que es algo que... ¿Puede fallar? Es la pregunta. Y va más por ¿Se puede equivocar? Sí, claro que se puede equivocar. Me refiero a que el miedo que tienen muchos profesionales es a que se les suplante, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido. La decisión humana, el trato humano, la interacción entrenador-jugadores, jugadores entre sí, hay muchas variables que el humano es capaz de detectar y yo creo que nunca vas a poder modelizar de ninguna de las maneras. En la planificación del equipo, ya saliendo de la cancha,
Sí, va un poco al hilo del modelo que te comentaba antes, ¿no? Este modelo, por ejemplo, acierto a canasta. Bueno, podemos exportar a muchas más ligas, ¿no? Entonces se siguen varias ligas europeas, ahora también sudamericanas, Brasil, Argentina, se siguen ligas. Alguien sigue también ligas en Japón y por Asia. Bueno, las ligas que seguimos, ese mismo modelo es aplicable a esas ligas, ¿no? Entonces nos permite, el ejemplo que te ponía antes de el estándar es 50 y rendimos a 60, pues detectar jugadores que están rindiendo por encima del estándar, ¿no? Que a lo mejor sus números reales no son tan buenos, pero sí es que no son tan buenos porque los tiros que le están dando son terriblemente malos. Sin embargo, este jugador, aún dándole tiros terriblemente malos, es capaz de anotarlos. No llega a unos números que a mí me llamarían la atención, pero es que parte de una situación que es muy mala y está rindiendo muy por encima de esa situación que tiene a priori, ¿no? Están haciendo tiros con muchísima dificultad y los está anotando. Ahí hay talento, ¿no? Entonces pueden ser jugadores que podemos seguir. Y cuando dices podemos seguir, ¿cómo funciona? Esto es como cuando uno juega un videojuego de baloncesto y ve que los jugadores tienen una puntuación de habilidades, ¿no? Y varias estrellas en función de agilidad. Sí. Esto también lo hacéis a jugadores reales vosotros con vuestros modelos. Claro, al final tienes una base de datos, ¿no? Ahora mismo es relativamente sencillo acceder a datos de muchas ligas. Entonces tienes ahí almacenados todos los jugadores caracterizados por sus métricas, por su desempeño. Una dirección deportiva que conoce las necesidades del equipo, que habla con el entrenador todos los días, que sabe lo que necesita el entrenador y sabe lo que necesita el equipo, y se le está dando una herramienta para decidir a qué jugador incorpora. Después, ¿qué hay? Hay un montón de entrevistas con el jugador, con su entorno, se le pregunta a ex compañeros, a ex entrenadores, porque por encima de todo está la persona. O sea, si un jugador, un atleta es fantástico dentro de la pista, pero fuera de la pista es un gilipollas, redomado, a lo mejor no te conviene meterlo en el vestuario, ¿no? Y a eso tampoco llegamos. O sea, no podemos modelar matemáticamente lo buen o mal compañero que es este. O sea, va a tener que seguir habiendo conversaciones con ex compañeros, con ex entrenadores, preguntar, entrevistar a ese chico 2, 3, 4 veces, preguntarle por su familia, si tiene hijos, si quiere que sus hijos estén en esta ciudad. Muchas veces se mudan de país. Hay muchas variables ahí que no es una tarea sencilla, fichar a un jugador. Parece mucho más fácil de lo que realmente es. No son solo números. No. Cuantificados por máquinas en este caso, por la inteligencia artificial, sino que también la persona juega, ¿no? Y nunca mejor dicho. ¿Cómo preparas, Fran, un partido contra un rival? Es lo que lleva más tiempo, seguramente, de la parte del tiempo que se le dedica al trabajo, es lo que ocupa más, y a lo mejor es digamos, en donde menos impacto tienen este tipo de modelos, ¿no? Porque al final, para preparar un partido haces más estadística descriptiva que no predictiva, ¿no? Porque a un partido es difícil, o sea, estos modelos funcionan a largo plazo, a un número grande de partidos. Es difícil que en un partido un modelo de estos te diga exactamente cuántos puntos va a meter el equipo contrario de tu equipo. Entonces aquí es más descriptivo de qué hace bien el rival, qué hace mal, algo más tradicional, ¿no? Desde el punto de vista numérico, qué hacemos bien, qué hacemos mal, en qué facetas del juego, por nuestra forma de jugar, es posible que tengamos ventaja. Y al final juntas el trabajo de vídeo que suelen hacer los entrenadores ayudantes, el informe numérico que hago yo, la reunión que se hace, reunión o 2 reuniones que se hacen prepartido, y con toda esta información se hace un plan de partido, ¿no? Que después se intenta ejecutar con
con la intención de ganar el partido, claro. Cuando dices estos modelos, cuando te refieres a estos modelos, ¿esto se compra o es un modelo que has creado tú o que está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Es la inteligencia artificial? ¿Esto es un algoritmo, un programa, un qué? ¿Me lo compro? ¿Es como la Encarta 97 que te comprabas y la cargabas en el ordenador? ¿Cómo es? Hay algoritmos que están hechos ya. Un algoritmo es una receta. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Vale. Ya existen. Hay pues gente muy inteligente que se dedicó a desarrollar estos algoritmos que solucionaban determinados problemas, ¿no? Esos algoritmos que solucionan algunos problemas, porque tienen una base matemática debajo que es capaz de solucionar esos problemas, nos lo podemos traer nosotros para solucionar nuestro problema. Nuestro problema puede ser saber qué probabilidad tiene de ser encestado un lanzamiento. Entonces hay algoritmos que funcionan en otros ámbitos, me lo traigo, con mis datos yo entreno a ese algoritmo, es decir, ese algoritmo aprende y le da unos determinados pesos a las determinadas variables que yo le estoy metiendo como dato de entrada y me da una salida. No es que yo programe el algoritmo, yo conozco, sabes cómo funciona ese algoritmo, qué variables le puedes dar. Entrenar un algoritmo también es un proceso que tiene su cierta complicación, e interpretar los resultados y evaluar que ese modelo realmente está funcionando, ¿no? Porque al final te puede dar respuestas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces se trata de recopilar datos, escoger el algoritmo, alimentar, entrenar ese algoritmo y evaluarlo. ¿Qué tenemos ahora? Las redes neuronales también, que son capaces de solucionar problemas pues mucho más complejos, ¿no? Y ahora mismo estamos en un punto de más o menos revolución porque la capacidad de cálculo ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Hay herramientas, desarrollos de software de empresas grandes como Google o Facebook que ponen a tu disposición herramientas para poder implementar tus propias redes neuronales. Entonces, si conoces cómo funciona una red neuronal, sabes diseñar conforme al problema que quieres solucionar, tienes la cantidad de datos suficiente para entrenar esa red neuronal, pues es una herramienta todavía más potente que, digamos, los algoritmos más tradicionales, ¿no?, que existían para resolver problemas. Uh-huh. Para que el algoritmo trabaje, tienes que alimentarle datos. Tienes que entrenarlo. Tiene que aprender. ¿Esos datos cómo los recabáis? Porque ahí es donde viene la inversión, entiendo. ¿Hay sensores? ¿Qué hay? En el caso de baloncesto, de Liga ACB, que es la primera división de la liga en España, es la liga más potente de Europa. Yo creo que después de NBA es la liga más importante que existe. Hay una evolución de unos años para aquí, toman conciencia de que tomar el dato de una forma robusta y que pueda servir el dato en crudo a los clubes tiene importancia. Entonces la liga invierte recursos, invierte dinero en que haya personas en cada pista, en cada partido, que se dedican exclusivamente a tomar una serie de datos, ¿no?, que están totalmente estandarizados, parametrizados, y que los clubs tenemos a nuestra disposición. Ese es el dato en bruto. Y tenemos a nuestra disposición básicamente dándole a un botón. O sea, tiramos las 8 o 10 temporadas que llevan hacia atrás tomando ese tipo de dato y yo en 10 minutos me puedo tener todo ese dato en crudo a mi disposición. Con ese dato, ¿qué hago? Buscar cómo explotarlo. Tengo todos los datos de lanzamientos a canasta. Vuelvo otra vez, ¿no? Podemos hablar de lanzamientos o rebote o la acción de juego que se esté anotando. Esos son los datos que os pasan. Sí, exacto. Número de lanzamientos, rebotes. Realmente lo que hacen es anotar cada una de las secuencias del partido. O sea, en esta acción estaban en pista estos 10 jugadores. Este jugador hace un lanzamiento a canasta desde esta situación, cuando el reloj de partido tiene 1 minuto 53 y el reloj de posesión tiene 3 segundos. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, cada secuencia de cada partido, de cada temporada, la tienes a tu disposición.
en crudo. Es el dato en crudo, o sea, ese dato de por sí no te dice nada. Si tú sabes qué es lo importante en el juego, qué es lo que quieres mejorar del juego, tienes todo ese dato a tu disposición para generar un modelo predictivo o de otro tipo que pueda aprovechar todo ese dato para interpretar una situación del juego y tener una ventaja. Hemos visto, por ejemplo, en el fútbol como hay datos biométricos de los propios jugadores en los entrenamientos, ¿no? Como incluso sus pulsaciones o no sé qué más tipos de datos se recaban. Si esto también juega y si esto va a más, veremos jugadores que ya tengan sensores incorporados a lo largo del partido para que vosotros tengáis más facilidad en vuestro trabajo. Eso lo que pasa es que en la liga está prohibido. Supongo que lo cambiarán en breve, pero en un partido no puedes llevar ningún tipo de sensor. Está prohibido. Sí se usan estos, o sea, los típicos, los chalecos de GPS en los entrenamientos. Ahora, vamos, yo creo que es inviable que ningún equipo profesional no disponga de esta herramienta. Y toman una serie de datos que utilizan los preparadores físicos para diseñar la carga física que se le implementa a cada jugador en cada entrenamiento para que no se lesione. ¿Podemos entrar nosotros aquí como analistas de datos en juego? Sí, porque si tenemos a nuestra disposición todos esos datos de todos esos jugadores, podemos hacer lo mismo otra vez. Generar un modelo que te diga si este chico hoy hace 5 sprints, mañana la posibilidad de que se lesione es del 25%. Entonces, que no haga los 5 sprints. Digamos que el proceso es más o menos parecido. Lo que hay detrás y la salida y para lo que sirve cada uno de los modelos es totalmente diferente. ¿Dónde tiene más aplicación? ¿En digamos las capacidades o el rendimiento físico de los jugadores? ¿O también en la táctica, estrategia a la hora de ganar un partido? Yo creo que en todo. O sea, es importante que tu jugador no esté lesionado y que rinda al máximo de su... O sea, por ahí tienes una... Y después, lógicamente, es importante ganar partidos. Pero es que va unido. O sea, si tú tienes a todos los jugadores sanos y al máximo rendimiento, es bastante más probable que ganes partidos. No sé si al revés, seguramente, si tú ganas partidos, estoy convencido que es menos probable que te lesiones. O sea, no sé si una cosa implica la otra, pero desde luego que si tú tienes a todo el mundo sano, implica que tu probabilidad de ganar partido es mayor, eso seguro. Entonces, al final es que va todo concatenado. Igual que los chicos se lleven bien en el vestuario, y que salgan a cenar juntos, y que hagan cosas juntas, y que haya buen ambiente, y es que influye todo en un equipo al final. Me pongo en la piel del entrenador. En el momento en el que tiene que dar o tomar una decisión rápida en medio del partido y el corazón le pide una cosa, pero el analista de datos le está diciendo otra. Quizá no sé ahí qué decide, si dejarse llevar por lo que le da el oficio y la experiencia. Claro, lo que le da la experiencia. Lo que pasa es que esa experiencia ya está impregnada de toda la información que tiene de los datos. Forma parte de su experiencia. O sea, los entrenadores que trabajan con datos, eso ya forma parte de su expertise, de su saber hacer, de su conocimiento. Entonces no es que el dato le diga una cosa y no. El dato está influyendo ya en mi decisión. Igual que influye pues el vídeo que vi por la mañana o lo que me dice el entrenador ayudante que habló con el jugador antes del partido y mezclas todo eso. Los entrenadores son personas que tienen una inmensa capacidad de manejar un montón de variables para tomar decisiones muy rápidas. Yo, de hecho, creo que es la capacidad principal de un entrenador y al final es lo que son capaces de hacer, de tomar las decisiones correctas en el momento correcto. Y esos son los entrenadores que tienen éxito en un entorno que es súper dinámico y súper cambiante. Un líder de equipos como es un entrenador también entiendo que debe tener confianza en el equipo. Claro. Y en tu figura, al final, tú eres uno de sus principales asesores. Tú eres el Merlín de un entrenador de
de un equipo de la ACB. Claro, es que yo no estoy si el entrenador o el cuerpo técnico no quiere que esté. O sea, es como un preparador físico no está si el entrenador no quiere, y un fisio no está en el mundo ideal, ¿no? Hay veces que llega un entrenador a un sitio y ya hay un preparador físico y ya hay un... No es mi caso. Yo a Obradoiro llego porque Moncho quiere que haya un analista y bueno, y porque el club y José Luis Mateu, que es el director deportivo en ese momento, decide destinar una parte del presupuesto a tener un analista en el equipo. Y yo llego a Girona también ahora porque Moncho le pide al club la figura del analista de datos. Entonces, estás porque el entrenador considera que le va a ayudar a desarrollar su trabajo y a ganar partidos. ¿Cuántos Frank Cambas hay ahora mismo en la ACB? Cada vez más, y eso es muy bueno, cada vez más. Yo cuando empecé en el 16, en enero del 16, que me incorporé, yo creo que no había nadie. Yo preguntaba, quería compartir, ver qué hacía otra gente y creo que no encontraba a nadie. Ahora llevamos... este año va a ser el tercer congreso de analítica de datos aplicada al baloncesto, lo organiza la Federación Catalana de Baloncesto. A mí me llamaron como ponente en las 2 primeras ediciones. Contaban, en la primera edición, recuerdo, contaban con 30 asistentes. Tuvieron que cambiar de escenario porque tenían 150, 160 inscripciones. El año pasado también fue un éxito. Sé ya de equipos que tienen la figura del analista totalmente incorporada al staff, al cuerpo técnico, y lo que te comentaba antes, ¿no? Yo quiero pensar que es un camino ya sin retorno, que cada vez va a ser mayor. O sea, lo que a lo mejor pensábamos hace 2 o 3 años que era una ventaja competitiva, ojalá se convierta en una desventaja competitiva, porque eso quiere decir que los 18 equipos de la liga obligatoriamente van a tener que contar con un analista de datos. En cierto modo, los jugadores compiten entre ellos, los entrenadores en cierto modo también, los analistas de datos... En cierto modo no, compiten. También, y los analistas de datos, tú compites con el analista de datos del equipo del medio. Ya sé que os lleváis bien, pero... Claro que competimos, claro. Si no, es que es la razón de ser, competir. Pero competir no en el sentido de te oculto información, no te digo que voy a hacer esto y hago otra cosa, o soy un... No, competir es, al final tienes que salir a ganar el partido. Y después eso, en mayo, en junio, nos juntamos en el congreso, donde sea, compartimos lo que hacemos, nos contamos. Muchos publican también cosas que van haciendo. Hay charlas, hay los clinics que dan los entrenadores, cada vez nos invita a que los entrenadores nos escuchen, porque muchos entrenadores todavía no saben lo que se puede hacer, ¿no? Con el dato que tenemos disponible para hacer cosas. Entonces sí, se va impregnando poco a poco, ¿no? Y puede llegar a juntarse la labor de un analista de datos y un entrenador. Sí. Un entrenador ya tiene interiorizada la importancia de... Es que yo creo que va por ahí. Yo creo que la figura en un entorno de equipos de baloncesto con potencial económico no tan grande como el fútbol, yo creo que la figura va a ser, en ACB lo lógico es que haya un entrenador jefe y 2 entrenadores ayudantes. Que uno de esos 2 entrenadores ayudantes tenga formación o conocimientos o sepa cómo aplicar esto, ¿no? O bien externalizando el servicio, que haya empresas, que es el modelo que se da cada vez más en NBA, por ejemplo, que sean empresas externas especializadas que den soporte a consultoría a los clubes. Esto está cambiando la manera de jugar y la manera de competir. Un espectador que vea hoy un partido de baloncesto puede sentir cierta diferencia con esto del análisis de datos con respecto a hace 10, 20 años. Rotundamente. Ahí sí que rotundamente sí. El baloncesto es más rápido ahora. O sea, eso es una evidencia. Se juega más rápido. Las acciones del juego duran menos tiempo. ¿Por qué?
porque sabemos que si llegas al final, o sea, hay un reloj que te marca lo que tienes que tirar a canasta. Sabemos que si llegas al final, tu eficiencia, tu probabilidad cae en picado. Entonces, ¿qué hacen los equipos? Intentar ir más rápido, aprovechar los primeros segundos de la posesión para lanzar a canasta. Al hilo de esto nos dimos cuenta que puedo tener menos talento que tú, pero si consigo lanzar más veces a canasta que tú, mi probabilidad de ganar el partido también aumenta. ¿Qué te lleva a esto? Que ahora va todo el mundo como loco al rebote ofensivo. Bueno, todo el mundo no. Cada vez más equipos van como locos al rebote ofensivo, porque es lo que te permite disponer de más situaciones de lanzamiento a canasta. Y esto es una evidencia. O sea, hay equipos que ya están... Tú ves jugar a esos equipos y los identificas perfectamente, porque juegan súper rápido, van al rebote ofensivo, hacen una defensa que ajusta mucho antes que medio campo, como pasaba hace unos años, y que son perfectamente reconocibles, y que alguien empezó a hacer eso porque el dato le decía que era rentable hacer eso. Entonces ahora es un modelo que cada vez yo creo que están copiando más equipos y que nos lleva, la ventaja es que nos lleva a un juego que es mucho más divertido de ver para el espectador, un partido rápido con tiros a canasta, con muchas rotaciones, porque los jugadores no pueden estar a ese ritmo de juego mucho tiempo en pista. Y sí, ahí rotundamente el juego evoluciona. ¿El juego cambia y se gana más de esta manera? Sí, yo de hecho te voy a dar aquí... Veremos si Valencia no gana la Liga ACB. Uh-huh. Valencia, que es un equipo que apuesta clarísimamente por este modelo de juego y que tiene un analista de datos, Rafa, que apuesta claramente por este modelo de juego, y un entrenador que apuesta por el dato y por este modelo de juego, y que han logrado reunir a una serie de jugadores idóneos para llevar a cabo este modelo de juego, y por lo de pronto están en semifinales ganando por 1-0 a Tenerife. Hoy, a la hora más o menos que estemos nosotros hablando, ahí se van a poner 2-0, ya verás, y veremos si no ganan la final de la Liga. Pero es un juego bonito de ver. ¿O se prioriza la rentabilidad de los tiros, de los lanzamientos? Quiero decir, yo no entiendo mucho de baloncesto, pero el equipo de los Bulls de Michael Jordan, no sé si aplicaba esto, pero si jugase hoy día tendríamos al mismo Michael Jordan luciéndose, haciendo esas jugadas con Scottie Pippen y demás, o se priorizaría porque el analista de datos dice que, oye, pasarla que hay que tirar más. No, mira, es que aquí podíamos haber caído en eso, los Bulls de Jordan del 98, de hace 27 años, te lo digo más o menos, no es algo exacto, podían tener un 25% en el lanzamiento de 3. Eso no es rentable. Entonces la forma de defender es diferente. Porque a mí me renta que tú lances de 3, y tú como lanzador de 3 no es rentable que hagas ese tipo de lanzamiento. El juego podía haber evolucionado hacia que ese porcentaje en el tiro de 3 se mantuviera y tuviéramos ahora mismo seguramente un juego súper aburrido. Pero afortunadamente ahora tienes en cada plantilla de cualquier equipo profesional de ACB a 7 jugadores que te hacen por encima del 35%, como mínimo. ¿Qué hace eso? Los tienes que defender. Obligatoriamente los tienes que defender. Como los tienes que defender, tienes que buscar otras vías de anotar, si no te quedas sin... Y como tienes que irte a defender a 7 metros o 7 metros y medio a esos jugadores, entonces al final el juego se convierte mucho más dinámico. Si hubiera sido al revés, o sea, si la evolución del jugador no es ser capaz de anotar con mayor porcentaje desde la línea de 3, el juego sí se hubiera, yo creo que se hubiera vuelto mucho más aburrido, porque podría ser mucho más conservador en tu defensa, y entonces sería mucho más, llegarías a finales de posesión muchas más veces, o con lanzamientos mucho peores, y sería mucho más aburrido. Pero yo creo que pasa algo parecido en fútbol. O
O sea, fútbol ahora el modelo es, Nacho nos dirá esta tarde, el modelo es presionar arriba desde que el portero saca que hace 10 años, la gran mayoría de las veces, el saque de puerta era saque en largo. Ahora eso es imposible de ver, o sea, salvo que estés perdiendo 1-0 y sea el minuto 90 del partido. ¿Por qué? Pues porque el juego vieron que era el modelo que funcionaba y ahora están intentando aplicarlo muchos equipos. Desde el desconocimiento, ¿eh? Yo el fútbol lo veo como aficionado, pero bueno, te das cuenta de estas cosas. Un sistema tan medido, tan estudiado, deja hueco al talento, al talento humano, a que las individualidades nos sigan sorprendiendo. Puede haber otro Michael Jordan dentro de este sistema tan reglado. Estudiar el juego no quiere decir que limitemos el talento. Al contrario. O sea, a lo mejor por talento te quieres referir más a creatividad. Sí. Y a la capacidad de sorprender en algo que está tan reglado y tan estudiado. Claro, y al final es... pregúntale a bueno, si sigues un poquito el baloncesto, la final olímpica de París, de los Juegos del año pasado, es Francia-Estados Unidos. Sí. El partido está igualadísimo al final. O sea, están con el agua al cuello los americanos. O sea, que es una cuestión de orgullo nacional que no ganen la medalla de oro olímpica de baloncesto. Hasta que llega la genialidad de Stephen Curry. Y anota 3 tiros de 3 seguidos imposibles. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Para un ser normal, un jugador medio normal, 8%, 6%, 5%, pero él lo hizo. El día exacto, en el momento exacto, en la situación exacta y para ganar la medalla. Hace un año. ¿Qué más ejemplo de creatividad quieres que en situaciones que no son prepa? O sea, no es ponte aquí, tú allí, tú, no, son situaciones de final, de tengo que jugar, mi creatividad me permite anotar ese tiro. Un mal entrenador asesorado por inteligencia artificial puede batir a un buen entrenador sin ayuda técnica. No. O sea, no te puedo contestar esa pregunta, pero yo quiero apostar por los buenos entrenadores siempre. Buen entrenador es que, claro, aquí, ¿qué es un buen entrenador? ¿Y qué es un mal entrenador? O sea, ¿es buen entrenador el que gana todos los partidos y se comporta como un sinvergüenza con sus jugadores? ¿Es buen entrenador? ¿Es mal entrenador el que el concepto bueno o malo es? Entonces, para mí un buen entrenador es el que tiene lo que te comentaba antes, ¿no? Es capaz de tomar decisiones que implican un montón de variables en muy poco tiempo, porque conoce a su equipo, conoce a sus jugadores, conoce al rival, conoce al juego y tiene un conocimiento inmenso de un montón de variables y de un montón de materias, de psicología, de preparación física, de todo, de análisis de datos, que le permite tomar esa decisión y que son capaces de tomar esa decisión. Hablamos mucho de los entrenadores, pero ¿y los jugadores? ¿Cómo se toman los jugadores este análisis? Al final están siendo constantemente medidos, ¿no?, en sus constantes. Sí, es que el jugador tiene menos relación con el dato. Al final, al jugador no se le transmite. Tienes que votar 2 veces porque entonces haces un 30% más. Simplemente con la información que tienen los entrenadores diseñan la táctica o diseñan las situaciones que directamente llevan al jugador a ese momento en el que es más eficiente. No, y tampoco, sí hay jugadores que tienen interés por qué haces tú, cuéntame, o sea, qué mides, qué haces, cómo ayudas al equipo. Y hay jugadores que no le interesa, pero normalmente no. Todo va muy masticado al jugador y muy preparado para que el jugador pueda desarrollar. Claro, sobre todo porque entiendo que hay jugadores, algunos de ellos son muy jóvenes todavía y están en constante evolución. Entiendo que los datos que vosotros analizáis puedan ser interesantes para ellos de cara a su evolución como profesionales, ¿no? Pero ahí entran también las agencias de representación. Claro. Es otra pata del negocio. Sí. Que también usan los datos, claro. Porque un agente de un jugador tiene que negociar un contrato.
Y no es lo mismo negociar un contrato con datos que avalen lo que estás pidiendo que negociar un contrato con vídeos, con los highlights del jugador y las mejores acciones del jugador de los últimos meses, que era como se hacía antes, ¿no? Si ahora tú tienes por detrás un modelo, mira, es que mi jugador lleva 3 años haciendo esto, evolucionando, aporta esto, y esto es datos, es información, ¿no? Aparte de otras variables que haya que tener en cuenta para fichar o para negociar un contrato, pero claro, forma parte del negocio. Del negocio, claro, del juego. Y del juego. Aquí en Hora de Ideas, Fran, analizamos mucho las cosas que ya tenemos. La inteligencia artificial nos gusta mucho y nos gusta también imaginar el futuro con lo que ya sabemos en el presente. ¿Hasta dónde puede llegar todo esto? ¿Llegará el momento en el que ya nos cueste decidir si una decisión la está tomando una persona, un entrenador o una inteligencia artificial? No, a ver, yo creo que las decisiones las va a tomar siempre las personas. Siempre. Yo creo que en deporte las va a tomar siempre las personas. Que tengas las herramientas que te ayuden es otra cosa. Y me parece que herramientas de este tipo basadas en IA, hay muchas más que te pueden ayudar. Por ejemplo, hay agentes de IA generativa que te pueden ahorrar muchísimo tiempo de trabajo a dirección deportiva, a entrenadores, incluso a otras áreas del club. Realidad virtual, o sea, que un jugador se ponga y pueda entrenar situaciones tácticas él solo, porque esté viendo qué jugador pasa por delante, o quién está poniendo el bloqueo, quién. Entonces son herramientas que al final van a mejorar el juego, el espectáculo. Es entretenimiento, el deporte profesional es entretenimiento. Si todo esto mejora el partido y la calidad del espectáculo. Sí, pero ¿hasta cuándo, no? ¿O hasta cuánto? Porque antes mencionabas que la propia liga prohíbe que los jugadores tengan sensores incorporados, ¿no? ¿Es necesario poner algún tipo de límite a las nuevas tecnologías para que no influyan demasiado en el resultado del juego? Sí, hombre, yo supongo que si tú pones un sensor que recoge todas tus características físicas de rendimiento mientras estás en la pista, me imagino que ese dato, o sea, legalmente ya no pueda ser utilizado por terceros, ¿no? Supongo que tiene que ser un dato sensible que no puedes utilizar. Entonces, la legislación, esto lógicamente tendrá que estar regulado, o sea, está regulado, de hecho. Habrá regulaciones y habrá legislación que nos digan hasta dónde podemos llegar, claro. O sea, yo creo que el ejemplo más claro aquí es ciclismo, ¿no? Los ciclistas van cargados o sea, saben absolutamente todo y hace años, es que a mí me gusta mucho el ciclismo también. Chris Froome, que ganó 3 o 4 tours seguidos. O sea, lo veías ahí que era los vatios que hacía con sus características de rendimiento física en ese momento. Pero esos datos no es como el punto desde el que lanza un jugador de baloncesto, que es una coordenada X, y eso sí se puede difundir. Pero el dato de a qué frecuencia cardíaca voy, qué consumo tengo del ácido láctico y todo lo que estuvieran midiendo, ya por un tema legal supongo que no se podrá utilizar, no tendrás ese dato para poder modelar algunas situaciones que quiera una persona cualquiera, ¿no? Sí, la pregunta iba más quizá por las posibilidades de que esto, el análisis de datos, la inteligencia artificial aplicada al deporte, siga creciendo y llegue a un punto donde influya tanto en el resultado que al final el resultado no dependa de las personas, sino de la propia tecnología. Yo no sé hasta qué punto eso, las propias asociaciones o la liga se plantea, si eso llega, poner algún tipo de coto para que seamos las personas los que tengamos el poder del juego, ¿no? Eso va a pasar siempre. Yo creo que la liga, el baloncesto, el fútbol, el deporte que sea, como entretenimiento, tendría un problema si esto te lleva a un juego que sea mucho más aburrido y que no venda tanto. Entonces yo creo que sí tendríamos un problema. Pero yo creo que afortunadamente nos está llevando por otros caminos. Yo no es que vea mucho fútbol, pero a mí ahora me parece mucho más entretenido
casi cualquier partido de fútbol que hace 10 años. O sea, hace 10 años puedes ver auténticos tostones de partidos que no... Ahora yo creo, solo por el hecho de presionar la salida de la pelota, que haya robos, que haya más oportunidades de gol, que haya... Me parece más entretenido. Con baloncesto pasa igual. Llevas a un modelo de juego que es más divertido de ver. Aunque no sepas nada de baloncesto como espectador, me parece que es mucho más entretenido un juego más rápido y más dinámico, con más lanzamientos a canasta, que en un juego más pausado, que están botando el jugador, que pasan pocas cosas. Entonces, como nos lleva hacia ahí, que por otra parte me parece lo lógico, ¿no? Si tú estás incrementando el nivel de juego, la exigencia, gracias a lo que te dicen los datos, al final estás mejorando el juego. Si mejoras el juego, es más atractivo. Entonces, como que se va realimentando. Y no tiene nada... Las decisiones las van a seguir tomando las personas. Con herramientas cada vez más poderosas, sí. Pero no creo yo... Vamos, me imagino que en nuestra generación nosotros no vamos a ver a un ordenador decidiendo si cambia un jugador o no. Porque si pasara eso, estaríamos viendo, en vez de, por ejemplo, mundiales de ajedrez entre dos humanos, estaríamos viendo mundiales de ajedrez entre dos máquinas. Y eso no pasa, no vende. Nosotros queremos ver competir a dos humanos, no a dos máquinas. Y aquí es lo mismo. Fíjate que a veces asusta cuando vemos en las noticias, ¿no?, el nuevo robot, y te enseñan cómo la robótica va aumentando a pasos agigantados, cómo los humanoides están teniendo cada vez más agilidad. Nos contaron en una feria una vez que había un objetivo que en 2050 poder jugar un partido, no sé si conoces esto, un partido de fútbol entre personas contra robots, y que ganen los robots. Ese es el objetivo. Yo no sé hasta qué punto en el baloncesto tenéis esto o no. Pero es igual. A ver, ahora Big Blue, ¿no? Eso es 2008, me parece, que es la primera vez que le gana a un humano. Ahora mismo es absolutamente imposible que un humano le gane a una máquina. Imposible. ¿Te refieres en el baloncesto? No, en ajedrez. En ajedrez, vale. En ajedrez es imposible, ¿no?, que un humano le gane a una máquina. Llegará el momento en que un equipo de humanoides, o sea, que un equipo humano sea imposible que le gane a un equipo. Seguramente llegará el momento. ¿Eso quiere decir que vamos a dejar de jugar a baloncesto personas? No lo creo. Atletismo. ¿Hay humanoides que saltan más de 2,40 en salto de altura? Seguramente. ¿Están dejando de competir humanos, o corriendo humanos, o saltando con pértiga humanos? Ahí el debate será la integración, ¿no? Hasta qué punto los humanos vamos a tener ciertas facilidades técnicas que se incorporen al juego. Sí, o incluso puedes mirarlo de otra forma, que utilices a los humanoides como utilizan los jugadores de ajedrez para mejorar, para ser cada vez más competitivo, ¿no? Y que el jugador de baloncesto, pues o el jugador de tenis, en vez de tener que entrenar, no sé, contra la pelota, la máquina que le lanza, entrene contra un humanoide que lo programes para que esté a tu nivel o un poquito más, y eso te ayuda a mejorar. Interesante. Hablabas de cómo era el fútbol o el baloncesto hace 10 años. ¿Cómo crees que será dentro de 10 años? El baloncesto, mira, yo creo que cada vez vamos a ir a un juego en el que, digamos, los tiempos muertos, no el tiempo muerto de que se reúnen los jugadores con el entrenador, los tiempos dentro del partido en los que suceden pocas cosas o se van a estrechar cada vez más. O sea, va a ser muy difícil que en algún intervalo de más allá de 4 o 5 segundos no pase nada. O sea, que tenemos que estar con los jugadores continuamente en actividad, porque hay que hacer esto, presionar o ir o volver, y eso yo creo que va a incrementar el número de rotaciones. Cada vez los jugadores van a estar menos tiempo en pista, pero a mayor intensidad y con juego todavía mucho más dinámico. Yo creo que es lo que va a pasar. Eso puede alterar también o modificar la vida profesional de los jugadores. Depende. En función de su formación física. Claro, depende si tú tienes el cuidado adecuado para el tipo de actividad que te demandan desarrollar. No veo por qué, no creo, no sé. Lo que sí me imagino que ya no tardaremos es en cambiar las dimensiones de la pista, eso sí. ¿Sí? Claro.
es que no caben ahora ya. Son tan grandes, ¿no? Es que no caben los jugadores. O sea, tú ves un partido de baloncesto a pie de pista, es muy espacios súper reducidos. De hecho, ya hubo algún experimento ahí hace unos años de aumentar, no sé si eran 10 o 15 centímetros de ancho la pista. Y bueno, se quedó ahí, pero yo no creo que tardemos mucho en... Cada vez se tira más para atrás la línea de 3, un poco por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque los porcentajes aumentan y entonces tú tienes que poner más difícil que tu tiro valga 3 puntos. Y con esto la pista. Ya, ahora mismo ya no puedes tirarla más para atrás sin que la esquina, sin que la línea de 3 se salga del campo en la esquina. Entonces, no sé cuántos años, pero seguramente me parece más un problema de infraestructura de los pabellones que no que realmente se quiera hacer. Qué interesante, Fran. Hay una de las frases con las que me quedo de esta conversación que hemos tenido hoy en Hora de Ideas. Has llegado a decir que el juicio humano tiene ruido. Sí. Y la inteligencia artificial quita ese ruido. Intenta quitar. Bueno, como reflexión final, hay ruidos humanos que tampoco están tan mal tenerlos. No, claro que no. Pero es verdad que si queremos ganar un partido hay que eliminarlos. Eso es. Ruido es que varios expertos opinen sobre exactamente la misma situación cosas muy diferentes. Entonces, en determinados aspectos está muy bien, en otros es mejor que no haya tanto ruido. El juicio humano tiene ruido. Palabra de Fran Camba, nuestro invitado en Hora de Ideas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.